Ok. Bueno, en esta clase vamos a ver distintas patologías. De la primera de la que vamos a hablar es de la epiglotitis. Por definición, la epiglotitis aguda también es conocida como supraglotitis y pues se refiere a un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio involucra tanto la epiglotis como las estructuras adyacentes. A estas estructuras sería la superficie lingual posterior, los tejidos blandos continuos y los pliegues aritenoideo-epiglóticos, que ahorita vamos a ver en una imagen. Puede progresar a... La importancia de esta patología es que puede progresar a una obstrucción de las vías respiratorias y ser una, pues potencialmente mortal. Entonces también es importante reconocer que la etiología más frecuente de la epiglotitis es la Haemophilus influenza tipo B. Entonces en esta imagen vemos, para más o menos ubicarnos, que la epiglotis es un cartílago fibroelástico con forma de hoja que se proyecta hacia arriba y detrás de la lengua y el hueso hyoides. Este cartílago está cubierto por una capa epitelial escamosa estratificada que viene desde la lengua. En la línea media de esta mucosa vemos que se forma el pliegue glosoepiglótico medio y a cada lado de la epiglotis se van a formar los pliegues glosoepiglóticos laterales que pasan hacia la faringe. Y esta zona que vemos aquí se conocen como vallécula. ¿Okay? Eso es más o menos para ubicarnos anatómicamente. Y bueno, la patogénesis de esta enfermedad es que es una celulitis de la epiglotis y de los tejidos adyacentes por una bacteremia o invasión directa de la mucosa por organismos patógenos. Ya mencionamos cuál es la causa más frecuente. La inflamación pues se va a deber al edema y a la acumulación de células inflamatorias en el espacio entre la capa epitelial escamosa y el cartílago. La hinchazón supraglótica reduce el calibre de la vía aérea superior y pues esto provoca un flujo de aire turbulento que se conoce como estridor, que es durante la inspiración, muy característico de esta enfermedad. Y bueno, la obstrucción de las vías respiratorias puede progresar rápidamente y llegar hasta un paro cardiopulmonar. En esta imagen que vemos del lado derecho, pues comparamos una epiglotis de características normales y vemos cómo en esta imagen está edematoso, enrojecido y pues bueno, aquí vemos que hasta ya tiene un tubo para poder respirar, ¿verdad? El niño. Entonces, en cuanto a la etiología, la podemos dividir en causas infecciosas y no infecciosas. En los niños, la causa más común, como hemos estado hablando, es la Haemophilus influenza tipo B y algunas otras causas adicionales, pues están otros virus de la influenza, estreptococos y Staphylococcus aureus. En los adultos, también la causa más común es la Haemophilus influenza tipo B, y también otras causas está el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis, entre otros. En huéspedes inmunodeprimidos podemos encontrar a algunos agentes como la Pseudomonas aeruginosa, la Enterobacter, Cándida, virus como el herpes simple o el virus zóster. Y de las causas no infecciosas, pues generalmente son causas traumáticas como lesiones térmicas, la ingestión de algún cuerpo extraño o ingestión de cáusticos. Incluso también puede ser la expresión de alguna enfermedad crónica. Esto es raro, ¿verdad? Pero existe. En cuanto a la epidemiología, pues bueno, esta ha cambiado en los últimos años y esto se ha visto por la adición de la vacuna contra la Haemophilus influenza tipo B en el programa de vacunación infantil. En Estados Unidos se observó que antes de la adición de esta vacuna se observaban 5 casos por cada 100,000 niños menores de 5 años. Después de esta adición al esquema de inmunización, las tasas fueron de 0.6 a 0.8 casos por cada 100,000 niños. En esta imagen de aquí, pues nada más para recordar que en nuestro sistema de vacunación infantil existe la vacuna pentavalente acelular, en donde viene incluida la Haemophilus influenza. Son 4 dosis a los 2, 4, 6 y 18 meses. También dentro de algunos cambios importantes epidemiológicos que han surgido en esta enfermedad,
pues es que ahora se presenta a mayor edad. La edad media ha aumentado desde los 3 años hasta los 6 o 12 años, o sea, se presenta a mayor edad. Ahora generalmente los niños tienen características clínicas atípicas. También hay participación de otros agentes etiológicos y bueno, afecta más al sexo masculino en un rango de 1.2 a 1 hasta 4 a 1. Bueno, ¿y qué factores de riesgo son importantes que conozcamos que pueden, pues, hacer que estos niños presenten la enfermedad? Aquellos que tienen una inmunización incompleta o con una falta de inmunización contra este agente, el Haemophilus influenza tipo B. También otro factor de riesgo son los niños de 5 a 11 años de edad, de género masculino, como platicamos, adultos jóvenes, pacientes que estén inmunosuprimidos, que usen antibióticos persistentemente, que tengan alguna enfermedad oncológica o una inmunodeficiencia primaria o adquirida, algún defecto en la motilidad de los neutrófilos o el hipoparatiroidismo. Estos son factores de riesgo. Y bueno, importante reconocer, ¿verdad?, el cuadro clínico. ¿Cómo vamos a observar a estos niños? Pues es una aparición abrupta de síntomas, progresión rápida de la disfagia, babeo, el niño va a estar angustiado. Generalmente son niños que tienen fiebres altas, arriba de 38 hasta 40 grados, niños que presentan dolor de garganta intenso, odinofagia y pues como habíamos dicho, el babeo. Niños que tienen una apariencia tóxica, que tienen una sensación de asfixia, ansiedad, irritabilidad, que tienen una voz apagada o ausente y que generalmente los pudiéramos encontrar en posición de trípode, que es como vemos aquí en la imagen, un niño que está con el tronco inclinado hacia adelante, que el cuello está hiperextendido, el mentón está hacia adelante. Y bueno, aunque no se recomienda, también pueden tener hipersensibilidad a la palpación del hueso ioides. En estos niños es característico que carezcan de ronquera o tos. Y bueno, como les había platicado, se sugiere que no realicemos exploraciones de la cavidad oral con el lavatelenguas porque pudiéramos provocarles una obstrucción funcional de las vías respiratorias. Entonces, esta imagen para no olvidar las 4D de la epiglotitis: disnea, estridor inspiratorio, disfagia, disfonía y cialorrea. Y pues la característica que es la posición de trípode. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico definitivo se hace por medio de una laringoscopía directa. En esta se va a hacer una visualización directa de la epiglotis y como hemos estado viendo en varias imágenes, se va a ver edematosa, hiperémica o como característicamente se le conoce, rojo cereza. ¿En qué pacientes se prefiere este estudio? Pues en aquellos que tengan una enfermedad grave o que presentan una obstrucción de la vía aérea completa. Bueno, para este estudio se requiere que los niños estén en sedación y que pues generalmente se hagan terapia intensiva, ¿verdad? Otra opción es la nasofibroscopía, que es esa es para pacientes con una enfermedad leve o moderada y con una obstrucción parcial de la vía. En esta imagen pues vemos cómo está la epiglotis hinchada, característicamente del color rojo cereza que les platicaba, y pues el tubo endotraqueal para la vía aérea, ¿verdad? En cuanto a la radiografía, pues bueno, aunque no se usan siempre, por así decirlo, la vamos a indicar cuando el examen clínico no nos permite la visualización de la epiglotis o es inseguro que intentemos ese estudio, pues bueno, preferimos entonces las radiografías. ¿Qué estudios o qué proyecciones vamos a pedir? La radiografía lateral del cuello. ¿Y qué características vamos a observar? Pues bueno, vamos a ver una epiglotis agrandada que sobresale de la pared anterior de la hipofaringe. Esta característica se conoce como signo del pulgar, que está señalado aquí con la flecha. Esta zona radiopaca, ¿ok? Y también vamos a ver los pliegues aritenoepiglóticos que están engrosados y son estos asteriscos que están de este ladito.
¿ok? Además, vamos a ver una pérdida del espacio aéreo vallecular que platicamos en un principio. Y bueno, en cuanto a los exámenes de laboratorio, pudiéramos pedir una biometría hemática con diferencial, aunque es un estudio inespecífico, pudiéramos también pedir hemocultivos y pues en aquellos pacientes que estén intubados, un cultivo epiglótico. En cuanto al tratamiento, el manejo inicial pues es que nuestro paciente tenga una posición libremente escogida hasta asegurar la vía aérea, es lo más importante. Que no forcemos al pediátrico a adoptar una posición supina y bueno, evitar que el niño tenga o incrementar la ansiedad del niño, tratar de que sea un entorno tranquilo, que esté con su familiar y pues bueno, esto para evitar más estrés. Ay, perdón. En casos de sospecha de epilotitis con una obstrucción de la vía aérea, lo primero es ingresar a nuestro paciente a una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Estos niños tienen que estar en una vigilancia estrecha de los síntomas y un monitoreo continuo. Pacientes que estén inestables, que tengan una dificultad respiratoria grave, pues hay que asegurar la vía aérea, ¿verdad? Por medio de una laringoscopia directa. Y los que tengan que sean estables y que tengan dificultad respiratoria moderada, pues a ellos sí podemos monitorearlos continuamente y hacer una evaluación con nasofibroscopía, como habíamos platicado. ¿A qué pacientes les vamos a administrar oxígeno? Pues a aquellos que tengan una hipoxia menor del 92% y dificultad respiratoria grave. En cuanto a los antibióticos, la guía de práctica clínica lo que menciona es que se recomienda el uso de cefalosporinas de segunda o tercera generación por al menos 7-10 días. Dentro de los que menciona la guía están la ceftriaxona. En lactantes escolares vamos a dar una dosis de 50 a 70 miligramos kilogramo día. En adolescentes de 75 hasta 100 miligramos kilogramo día. Podemos también utilizar cefotaxima en menores de 12 años, una dosis de 100 a 200 miligramos kilogramo día, y en mayores de 12 años hasta 2 gramos IV o intramuscular, ¿verdad? Otro antibiótico que pudiéramos utilizar es la cefuroxima de 100 a 150 miligramos kilogramo día, como hemos visto, IV o intramuscular. Y algunas otras alternativas terapéuticas que también menciona la guía son el trimetoprim con sulfametoxazol o la ampicilina. Y bueno, eso sería por el tema de la epiglotitis. No sé si quiere hacer algún comentario, doctora, o continuamos. Seguimos. Ok. En cuanto a la laringotraqueitis, pues esta es una enfermedad respiratoria aguda que está caracterizada por un estridor inspiratorio, tos y ronquera. Esta enfermedad, a diferencia de la epilotitis, va a afectar a la población pediátrica de 6 meses, o sea, niños más chiquitos, de 6 meses hasta 3 años de edad, y es una causa común de obstrucción de la vía aérea respiratoria alta. Esta enfermedad la vamos a ver de 1.5 a 5 por cada 100 niños menores de 6 años y tiene una prevalencia pues mayor en los meses que son de otoño a invierno. Igual es más predominante en el sexo masculino y vamos a ver una relación de 1.4 a 1 o de 2 a 1. Es más frecuente en niños del sexo masculino. Y esta enfermedad, el croup o laringotraqueitis, es causada por un virus, aunque pudiera haber una infección bacteriana de forma secundaria. ¿Qué virus es el más común? El virus de la parainfluenza tipo 1, como habíamos comentado, más frecuente en temporadas de otoño e invierno. Sin embargo, también el virus de la parainfluenza tipo 2 también da cuadros de enfermedad más leve. El virus de la parainfluenza tipo 3 generalmente se asocia a casos esporádicos que pudieran ser más graves. Y otras causas de croup están los adenovirus, el virus sincitial respiratorio, virus de la influenza, ecovirus o algunos enterovirus.
En cuanto a la patogénesis de esta enfermedad, pues los virus causan una infección de los epitelios de la mucosa nasal y faríngea, que luego se van a diseminar localmente a lo largo de todo el epitelio respiratorio hasta la laringe y la tráquea. ¿Qué provoca esta inflamación? Pues un estrechamiento de la vía aérea subglótica, la porción de la laringe inmediatamente debajo de las cuerdas vocales. Y va a estar representado por una triada clásica. El niño va a presentar disfonía, estridor laringeo inspiratorio y una característica tos traqueal o perruna. Sin embargo, es importante investigar, ¿verdad?, en la anamnesis, si no presentó 12 a 48 horas antes rinorrea, fiebre o la tos no traqueal. Esto también pues para ahora sí que diferenciarlo de algunos otros cuadros. Existen algunas clasificaciones cuyo objetivo pues es identificar qué pacientes están más graves y también orientarnos en la toma de decisiones. La guía de práctica clínica maneja esta clasificación que les muestro, donde nos divide a la gravedad en leve, moderada, grave o muy grave. ¿Y qué parámetros evalúa? El estado mental, el estridor, el tiro supraesternal o tiro intercostal, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Por ejemplo, una obstrucción leve, vamos a ver que el niño tiene un estado mental normal, el estridor está ausente en reposo, los tiros intercostales están ausentes o leves, la frecuencia cardíaca está normal, la frecuencia respiratoria, pues el niño puede hablar, puede comer, y la saturación de oxígeno es arriba del 95%. Y, por ejemplo, en un grado de obstrucción muy grave, el niño va a estar letárgico, somnoliento, el estridor va a ser persistente, los tiros intercostales ya van a tener un esfuerzo disminuido, y en cuanto a la frecuencia respiratoria, el niño ya va a tener un pobre esfuerzo respiratorio, además que pudiéramos ver cianosis. Y bueno, esta otra clasificación la encontré en el UpToDate, es puntuación de la gravedad del Krupp según Wesley, y más o menos son las mismas características que evalúan: el nivel de conciencia, la cianosis, el estridor, la entrada de aire y las retracciones. Lo que pasa en esta clasificación es que le da un puntaje, es un poco más pues objetiva, por así decirlo, y de acuerdo al puntaje que obtengamos, vamos a dar la gravedad. Sin embargo, pues ya sabemos que en nuestra práctica, pues en urgencias pediatría, pues pudiera facilitársenos más la otra en lugar de estar dando puntos, ¿verdad? Es lo que más nos acomoda, y pues conocer qué clasificaciones existen. Ahora, ¿qué pruebas diagnósticas podemos apoyarnos para esta enfermedad? Pues las radiografías. ¿Qué proyecciones vamos a utilizar en estos pacientes? La proyección antero-posterior y lateral. Sin embargo, en la gran mayoría de los niños no va a ser necesaria. ¿En qué casos sí pudiéramos solicitarla? Pues en los niños que cursen algún cuadro atípico o que tengamos la duda diagnóstica, niños que tengan síntomas graves que no respondan al tratamiento, en aquellos que estemos sospechando de un cuerpo extraño inhalado o ingerido, y pues los niños que tengan episodios recurrentes. En esta imagen de la derecha vemos que es una vista antero-posterior de cuello y vemos un estrechamiento de la tráquea superior. ¿Ok? A este hallazgo se le conoce como signo de la aguja o torre. Si vemos aquí esta zona radiolúcida, y bueno, ese es el hallazgo característico. En la proyección lateral de cuello vemos igual un estrechamiento subglótico aquí, y en estas puntas de flecha vemos una hipofaringe distendida. ¿Okay? En cuanto a los estudios de sangre, pues bueno, una biometría hemática, pudiéramos encontrar leucocitosis con predominio de linfocitos. Sin embargo, un hallazgo normal no descarta la enfermedad. Estos estudios no se sugieren de rutina, como hemos estado platicando.
hay que evitar procedimientos que aumenten el estrés o la ansiedad del niño. Y en esta otra tablita que venía en la guía de práctica clínica, pues son algunos de los diagnósticos diferenciales. Como veíamos, la epiglotitis, las características son ausencia de la tos traqueal, inicio súbito con fiebre alta, disfagia, un niño de apariencia tóxica, con ansiedad y que con la posición de trípode, como habíamos platicado. Por ejemplo, en los niños con cuerpo extraño van a ser un estridor de inicio agudo por la presencia del cuerpo extraño que está alojado comúnmente en el esófago superior. No, pues no van a tener la fiebre ni los otros datos de infección. Y, por ejemplo, la traqueitis bacteriana son niños donde va a haber fiebre alta, apariencia tóxica y la pobre respuesta a la epinefrina nebulizada. Entonces, siempre tener en mente algunos otros diagnósticos y las edades de presentación. El tratamiento en estos niños con CRUP, pues se basa, o la piedra angular son los glucocorticoides, de cuáles nos podemos apoyar de la dexametasona a dosis de 0.6 miligramos por kilogramo. Se utiliza o se prefiere la vía menos invasiva. Si tolera la vía oral, pues va a ser vía oral. Y también otro glucocorticoide del que podemos apoyarnos es la budesonida nebulizada, por ejemplo, en niños que tengan vómito y que no tengan ningún acceso intravenoso. Ahora, en niños con CRUP moderada a grave que amenacen la vida, pues son candidatos a utilizar epinefrina nebulizada, ya sea L-epinefrina, 4 mililitros, se van a dar 4 ámpulas de 1 mililitro, es decir, una dilución de 1 en 1000, sin diluir, de ser posible administrarla con oxígeno, o epinefrina racémica nebulizada, 0.5 mililitros de la solución al 2.25%, diluida en 3 mililitros de solución salina o agua estéril. Esta epinefrina, la dosis es de 0.05 a 1 mililitro, a 0.1 mililitros kilogramo dosis. Este es nuestro tratamiento. Y bueno, también hay que apoyarnos del oxígeno cuando la saturación sea menor al 92%, de antipiréticos o analgésicos. En estos niños no se recomienda el uso de antitusígenos o descongestivos. Y bueno, hay que mantener la dieta habitual con un incremento en el aporte de líquidos. A estos pacientes deben de valorarse durante 3 a 4 horas después del tratamiento inicial. Y bueno, una intervención o un ingreso hospitalario va a depender si respondió o no al tratamiento que le dimos. ¿Qué niños vamos a referir a segundo nivel? Pues si no contamos con una sala de observación en primer nivel y el niño tiene un CRUP moderado, hay que derivarlo. Si un niño tiene CRUP moderado, grave o a que amenace la vida sin respuesta a los glucocorticoides, hay que referirlo. Niños de cualquier gravedad que tengan una evolución insidiosa o una recurrencia, igual lo mandamos a segundo nivel. O niños con CRUP y anormalidad de la vía aérea preexistente o una enfermedad crónica o una comorbilidad relevante. Y bueno, ¿proseguimos, doctora? Sí, seguimos. Okay. Vamos, esos cuadros de los que les platiqué eran casos de laringitis aguda. Ahora vamos a ver otra clasificación de la laringitis según su temporalidad en laringitis crónica. La laringitis crónica es una inflamación prolongada de la mucosa laringea de más de 2 semanas de duración. Esta afecta a toda o parte de la laringe, principalmente a las cuerdas vocales. Y esta enfermedad la vamos a encontrar más frecuentemente en hombres de 40 a 70 años. Los otros eran cuadros en pediátricos, pues ya es un cuadro en un adulto. ¿Qué factores están asociados? Pues bueno, como habíamos dicho, suelen aparecer en varones de 45 a 65 años. Y el tabaco está presente hasta en el 90% de los casos. Tienen 7 veces más riesgo de desarrollar una lesión displásica que los no fumadores.
El alcohol tiene un efecto sinérgico con el tabaco, un mecanismo de acción indirecto que causa hiperemia y sensibilización de la mucosa. Y bueno, otro factor muy frecuentemente asociado es el reflujo faringolaringio. Esta es una manifestación extraesofágica del reflujo gastroesofágico en la faringe y la laringe. Y pues en general son pacientes que no sufren de pirosis. Muy frecuente que la tos crónica y la necesidad continua de aclarar la voz, de hacer suponen un traumatismo repetido que cronifica los síntomas. Y bueno, otros factores asociados son la insuficiencia respiratoria nasal permanente por procesos obstructivos o infecciosos, hacen que el aire inspirado llegue mal acondicionado a la laringe y pues estos pacientes tienen una permanente respiración bucal. Otro factor que pudiéramos platicar son el uso inadecuado de la voz, por ejemplo, en cantantes o trabajadores que están en un ambiente ruidoso y necesitan elevar más la voz. Algunas endocrinopatías asociadas son la diabetes, la obesidad y la hipertensión. Pacientes post-intubados o pacientes que están en constante inhalación de vapores tóxicos, polvos industriales o sustancias irritantes. A la laringitis crónica la podemos dividir en primaria y secundaria. Si bien nosotros no vamos a hacer este diagnóstico, pues como quiera conocer la clasificación. Dentro de la laringitis primaria, crónica primaria, está la crónica de aspecto catarral, crónica atrófica, el edema de Reinke, la crónica hipertrófica roja y la crónica hipertrófica blanca. De la laringitis crónica secundaria está la de causas infecciosas, de la expresión de una enfermedad sistémica, como habíamos dicho, secundaria a una intubación prolongada o muy frecuentemente por el reflujo gastroesofágico. De esta vamos a hablar un poquito más. Bueno, esta tablita es solamente para representar las causas que ya platicamos. Por enfermedades sistémicas, pues miren, pudiéramos platicar del lupus eritematoso, del pénfigo, de la sarcoidosis. Y bueno, aquí están las causas infecciosas más comunes. La laringitis crónica secundaria a reflujo gastrointestinal, pues bueno, esta es causada, como ya les había platicado, por una irritación continua de la mucosa laringea por el contenido gástrico y los microtraumatismos repetidos por los aritenoides, como habíamos dicho, el aclaramiento de la voz constante, la tos crónica y la necesidad continua del aclaramiento vocal, pues va a cronificar los síntomas. Tiene una alta prevalencia y es más frecuente en fumadores y bebedores. Y en estos pacientes hay que buscar en la anamnesis o en la historia clínica datos de pirosis, de regurgitación, de tos crónica, la sensación de cuerpo extraño, una otitis seromucosa o regurgitaciones ácidas. Y como síntomas acompañantes, molestias faríngeas, sensación de sequedad, carraspeo y tos con expectoración. Cuando roten por otorrino se van a dar cuenta que van muchos pacientes por esta causa. Y en esta imagen de aquí vemos pues muy característicamente que se observa como sequedad y delgadez de la mucosa y también vemos, ay, no se pone la flechita, vemos irritación en los pilares anteriores. ¿Okay? Es muy clásico que lo vayamos a encontrar. Y en general, en la laringitis crónica, estos pacientes tienen síntomas inespecíficos que pueden durar de meses hasta años. El síntoma principal de estos pacientes es la disfonía. Sin embargo, pues ya investigando más, van a tener molestia o dolor faríngeo, sequedad faríngea, la tos irritativa, la otalgia referida que también platicábamos, la sensación de cuerpo extraño y el carraspeo. El diagnóstico está basado pues en la historia clínica y en la exploración física. A estos pacientes se les pide una laringoscopía indirecta por nasofibroscopía y endoscopio rígido o una laringoscopía directa con toma de biopsias para análisis anatomopatológico. Hay otra técnica que es la técnica de fluorescencia. Es la técnica de autofluorescencia o fluorescencia inducida. Aquí pues las zonas de displasia moderada o grave
o los carcinoma in situ van a aparecer de color rojizo en lugar de un color verdoso, que es lo característico de una mucosa sana. Aunque pues bueno, nosotros no vamos a indicarlo, pero saber, ¿verdad? Que existen estos pues métodos diagnósticos y en qué consisten. En cuanto al tratamiento, lo podemos dividir en tratamiento pues con medidas higiénicas, como platicamos todos los factores asociados, pues evitarlos. Rehabilitación en los casos en los que el esfuerzo vocal sea la razón de la laringitis. Dar tratamiento sintomático si se necesitan mucolíticos, antiinflamatorios, corticoides o fluidificantes tópicos. Y pues ya determinando la causa etiológica, dar el tratamiento específico. Y bueno, pasamos a tumores benignos laringeos, doctora. Sí, adelante. De tumores benignos laringeos vamos a hablar de dos, de los nódulos y pólipos. Estos pues son unas masas tumorales que van a variar de tamaño y aunque no son malignas, pues sí tienen importancia clínica porque pudieran afectar la vía respiratoria obstruyéndola. Ambas son manifestaciones de una irritación crónica de las cuerdas vocales y como factores etiológicos volvemos a mencionar al tabaquismo, al reflujo y una disfonía por tensión muscular. Y bueno, aquí nada más es un cuadro comparativo de lo que es un nódulo y un pólipo. Por ejemplo, el nódulo también se le conoce como nodos del cantante o del gritón. Ocurren estos bilateralmente y relativamente van a tener características simétricas. Los vamos a encontrar en el tercio medio anterior, van a tener una forma alargada, redondeada o con una espícula puntiaguda. El nódulo inicial tiene características edematosas y está engrosado. Afecta más a la mujer y al paciente joven en que tengan un contexto de abuso vocal. A diferencia del pólipo, que vamos a ver que habitualmente es unilateral, se presenta en el tercio anterior de las cuerdas vocales, es redondeado y regular. Su implantación puede ser fina o amplia. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Se ven con más frecuencia en los hombres, a diferencia del nódulo. Y por ejemplo, en esta imagen, pues comparamos, como habíamos visto, son lesiones de apariencia nodular, simétricas, de ubicación en los tercios anteriores y medio de las cuerdas vocales, bilateral. ¿Ok? A diferencia de esta otra imagen, que es del pólipo, vemos que también se conoce o es consecuencia de un traumatismo agudo de las cuerdas vocales, por ejemplo, los gritos. Y vemos aquí edema y fibrosis. A menudo el tratamiento es una exéresis. ¿Okay? Vemos que es unilateral. Tratamiento, bueno, el nódulo. El tratamiento reside en una rehabilitación ortofónica y si esto fuera posible, también puede ser reposo vocal, apoyo foniátrico o quirúrgico. Y el pólipo, pues como habíamos mencionado en la imagen anterior, exéresis con microlaringoscopía en suspensión. Y bueno, pues esto solamente es para conocer las diferencias entre uno y otro y las causas. Y sería todo, doctora. No sé si tenga algún comentario de la clase. Muy bien, muy buena clase. ¿Alguien tiene alguna duda? No, para todos entendieron. ¿Todos tranquilos? Sí. Bueno, no, todo muy bien. Sobre la epiglotitis, pues bueno, afortunadamente aquí en México no, digo, sí hay movimientos antivacunas, pero afortunadamente no son tantos. Entonces también, gracias a eso, pues la vemos muy poco. Sí las edades se mueven porque de pronto hay niños que se quedaron con inmunización completa o a lo mejor ya se terminó el tiempo que les daba inmunidad la vacuna. A mí sí me ha tocado ver 2 casos, pero fue en adultos. Bien raro, pero fue en adultos. En adultos el cuadro es muy diferente para como quiera, a pesar de que era una enfermedad pediátrica predominantemente, no dejen de lado que de pronto también pudiera llegar a pasar en adultos, pero el cuadro es un poco distinto porque la vía aérea tiene otro tamaño, tiene otras proporciones
la epiglotis no está tan pegadita a la lengua como lo está en los niños. Entonces, llegan los pacientes pues con disfagia, no tal cual con celorrea, pero sí con mucha disfagia y odinofagia, esa es la principal molestia. El dolor faríngeo es intenso y de hecho incluso sí te describen bien característico, me duele aquí, como que no acá arriba, por decir dónde están las amígdalas o eso, no, es como que ahí en el cuello traen fiebre, se ven tóxicos, se ven mal, entonces sí llega a pasar, digo, para que también, porque a veces, pues sí, es la garganta, pero resulta que revisamos al paciente y las amígdalas están bien bonitas, bien rositas, la pared posterior está todo bien, los oídos, la nariz, entonces te quedas como, bueno, pero pues ¿de dónde viene tanta fiebre, tanto dolor? Entonces, bueno, no dejarlo de lado, es muy, muy raro, muy poco común, pero sí llega a pasar. Ok. Bueno, Gracias. ¿alguna duda? ¿Alguien que quiera agregar algo? No, Bueno, muy bien, pues muchas gracias, muy buena clase. ¿Hay alguien que quiera decir algo? no, doctora, todo bien. Muchas gracias por la retroalimentación. Todo muy bien. Gracias, nos vemos el miércoles. Gracias. Hasta luego, bye.